Conciencia, un podcast original de Colonia Scientia. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a qué horas estés escuchando este podcast. Pues es un gusto aquí estar con ustedes y de nuevo en su podcast Conciencia. Bueno, vamos a comenzar saludando a todos. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Poncho. Gracias, una vez más emocionado de estar aquí. Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, Poncho, gustoso de escucharlos de nuevo. Selene, ¿qué tal? ¿Qué tal tu día? Hola a todos. Espero que estén teniendo un gran día y me alegra muchísimo estar de vuelta con ustedes para este nuevo episodio. Bueno, pues el día de hoy tenemos a una invitada. Ahora va a ser un poquito diferente de lo que es la ciencia dura. Vamos a hablar un poquito de cuestiones sociales, cuestiones de más hacia la parte humana. Está aquí con nosotros la doctora Janet Quiroz, a quien admiro mucho y ojalá que pueda estar aquí con nosotros. Digamos, vamos a aprender muchísimo de ella porque es completamente algo que nosotros no manejamos en el día a día. Bueno, a lo mejor sí, pero sin darnos cuenta, inconscientemente. Así que, bueno, ojalá que podamos tomar bastantes cosas buenas de su explicación y de lo que nos puede aportar. Janet, ¿cómo nos puedes, digamos, dar un panorama en lo que tú haces? Porque, bueno, doy un poquito lo que haces tú. Eres psicóloga de profesión por la Universidad Michoacana, hiciste una maestría en San Luis Potosí y un doctorado en la Universidad de Veracruz. Te especializas en el psicoanálisis y en el área de violencia. Pues bueno, ojalá que puedas hablarnos un poquito acerca de qué es la psicología y cuáles son sus ramas y todo lo que viene dentro de toda esta materia que tú manejas. Ok, hola, gracias. Hola, buenas tardes, noches, días a todos y a todas. Gracias, más que nada, primero, gracias por la invitación. Es mi primer invitación de este tipo, incursionando en este tipo de eventos, o no sé cómo llamarle, reuniones. Entonces, bueno, vamos a ver qué... Actividades de divulgación. Actividades de divulgación, gracias. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, tratando de responder la primera pregunta, ¿qué es la psicología? Pues la psicología es una rama, es una ciencia... Para neófitos. Neófitos. Pues una ciencia que se encarga del estudio de la conducta humana, en todos los ámbitos de la conducta humana, biológicos, sociales, culturales, inconscientes. Por eso es una rama que se extiende muchísimo, porque es todo el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Lo que ha hecho precisamente que de la psicología emerjan diferentes ramas que han tratado de enfocarse en aspectos específicos de la conducta humana. Por ejemplo, puede ser la psicología criminal, puede ser la psicología social, por ejemplo, en el área criminal hay psicología forense, hay psicología antropológica. Entonces, a lo que voy es que dependiendo, digamos, del área en la que se ha enfocado, la psicología a veces le preguntan, ¿y tú por qué tienes que decir aquí? Pues mientras sea conducta humana, hay posibilidades de que tenga algo que decir la psicología. Por eso también hablamos de que hay diferentes áreas de la psicología en general. Por ejemplo, ya mencionaba el área social, que está enfocada al estudio del comportamiento humano en sociedad. El área clínica, que es la que la mayoría de las gentes conocen como psicología. Cuando dicen que es un psicólogo, pues piensan en un consultorio, y en un diván o en una salita. Pues ese es el área de la psicología clínica, ¿no? Que se encarga finalmente del tratamiento terapéutico de ciertos malestares o padecimientos que sufre la persona, y para auxiliarla, orientarla para salir o mejorar o aminorar el sufrimiento que tiene subjetivamente, psíquicamente. Pero también está el área educativa, que son los psicólogos que se dedican a ver estrategias de aprendizaje y enseñanza, es decir, cómo la subjetividad también tiene que ver en cómo las personas pueden aprender mejor. Entonces se dedican a buscar estrategias los psicólogos educativos.
están los psicólogos, por ejemplo, en el área del deporte, ¿no? Que también es ver cómo pueden mejorar el rendimiento. Entonces, pues bueno, por ejemplo, aquí en la Facultad de Psicología, en general están las áreas que tenemos generales, es clínica social educativa, y neuropsicología, ¿no? Pero aún, insisto, dentro de esas mismas áreas puede haber diferentes vertientes. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, bueno, tú trabajas con psicoanálisis. ¿Cuál es la diferencia entre el psicoanálisis y todas esas áreas anteriores? ¿No es una rama, no es un área? Bueno, esa es otra gran controversia desde nuestra área. En las facultades de psicología, el psicoanálisis ha entrado en lo que se llama la psicología clínica. La psicología clínica, insisto, es esta que trata de trabajar con el sufrimiento y el malestar humano, ¿no? Y son los que conocen más como en consultorios y demás, pero dentro de la misma área clínica hay diferentes ramas. Está el conductismo, el humanismo, el psicoanálisis, las teorías sistémicas. Cada una de ellas, todas tienen en común que trabajan con el malestar, con el sufrimiento del ser humano, pero la forma en que se abordan es de manera distinta. Por ejemplo, el conductismo se enfoca en la conducta, es decir, si el problema que tiene el sujeto es un problema de conducta, de hábitos, entonces lo que vamos a hacer es modificar su ambiente para que se modifique la conducta. El humanismo remite más al campo de lo emocional y en algunas áreas incluso lo espiritual del sujeto. Y entonces lo que tratan es que el sujeto trabaje las emociones, hablando de esta idea del manejo de emociones, el control de emociones, la expresión de emociones, que es algo que generalmente no se nos enseña en la familia ni socialmente. Así como también otras áreas como la pérdida de sentido de la existencia, ¿no? Que por ejemplo es un área que se llama logoterapia. Eso es el humanismo. Las teorías sistémicas se han enfocado más en cómo a veces los problemas de los individuos tienen que ver con un sistema y el lugar que ocupa el individuo en el sistema. Entonces lo que tratan de ver es que precisamente el sujeto trate de darse cuenta, por ejemplo, en la familia es un sistema, qué lugar ocupa en el sistema familiar y qué se tiene que mover o cómo se tiene que mover en ese sistema para que se modifique todo el sistema. Eso lo estoy diciendo muy generalmente, ¿no? Y el psicoanálisis, su enfoque es el inconsciente. De ahí que a veces se plantea que la psicología y el psicoanálisis no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el enfoque de estudio de la psicología es la conciencia, los procesos conscientes y perceptuales, memoria, percepción, y el psicoanálisis, su unidad básica de estudio es el inconsciente. También de ahí el debate de si es una ciencia o no es una ciencia, porque no es tan fácil cuantificar los procesos inconscientes como si se ha intentado hacer con respecto a los procesos de la conciencia, que tratan de contabilizar, por ejemplo, cuántas veces fumas, cuántas veces duermes mal, o ciertos procesos. Uh-huh. Janet, yo ahí tengo una pregunta. Así como todas las ciencias tienen una base, se basan en el análisis de algo. Vamos a poner, por ejemplo, la biología estudia a partir de, o mucho del estudio tiene que ver con los mínimos organismos vivos, la célula, por ejemplo. La física con fuerzas, la química, transformación de materia. Y la psicología, entiendo yo, analiza la conciencia o la inconsciencia uh-huh. o la falta de. ¿Cómo podrías definir tú la conciencia? Bueno, aquí plantea que en general realmente lo que plantea la psicología, el estudio como tal, es la conducta humana. La psicología, no el psicoanálisis, como tal, la conducta humana. Y generalmente los procesos conscientes de la conducta humana, ¿sí? La definición de la conciencia es compleja porque precisamente tenemos el área de la psicología y el psicoanálisis y no tenemos exactamente la misma mirada respecto a la conciencia. En la psicología general, la conciencia simplemente tiene que ver con todos los procesos que nosotros, como les decía hace ratito, podemos dar cuenta que ocurren, ¿no? Por ejemplo, yo puedo dar cuenta que percibo el calor, percibo el frío, ¿no?
Yo, por ejemplo, ¿cuál podría ser el objetivo de las emociones? Pues la conciencia que tengo de cuánto me enojo. Por ejemplo, hay terapias cognitivas conductuales para el control de enojo, que lo que empiezan a hacer es que el sujeto empiece a tomar conciencia de cuál es el proceso fisiológico del cuerpo del enojo. ¿Por qué? Precisamente como simplemente es poner atención a qué pasa cuando me enojo para poder detener se pone el verde enojo. como Hulk. O nos empiezan a sudar las manos. Hay sujetos que ya de repente cuando se enojan pierden el control y ya valió gorro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues tienes que empezar a identificar en qué momento ya estás empezando a perder el control, y eso es a partir de que tomes conciencia de qué está pasando con tu cuerpo. Si yo sé que si ya después de enojarme empiezo a tomar conciencia de que es que me están sudando las manos, la panza o yo siento cosas, se me atora la panza como un nudo, o que ya empiezo a cerrar las manos para pegar el golpe, que son respuestas fisiológicas naturales, entonces es más fácil que puedas detener la conducta, ¿sí? Por ejemplo, los cognitivos conductuales plantean que muchos de los grandes problemas de las personas, por ejemplo, la depresión, tiene que ver con pensamientos irracionales. No sé si ustedes han hablado de cómo a veces nuestra mente nos controla. Decimos, es que la mente es nuestro peor enemigo. O sea, parece que nosotros mismos nos estamos atacando. De hecho, hasta cuando hablamos de nuestra mente, pareciera ser que hablamos de un ente separado, ¿no? Por ejemplo, los cognitivos conductuales lo que dirán es que a veces, por ejemplo, lo que hace que nos deprimamos es que ya tenemos ciertos pensamientos irracionales habituales en nuestra mente. Por ejemplo, cuando alguien me dice o quítate, yo inmediatamente pienso, es que no valgo la pena, o no me está respetando, o no me quiere, pero tiene que ver con ciertas formas de cómo aprendió tu cerebro a procesar información desde chico, y entonces inmediatamente te regresa eso y tú respondes con, ¿por qué me voy a quitar? A mí me respetas. Cuando realmente, pues el otro dice, pues oye, tranquilo, yo no te estaba diciendo nada. Tranquilo, viejo. ¿Sí? Entonces la conciencia en ese sentido, por ejemplo, la psicología sí tendría que ver con esta capacidad que tiene el ser humano de dar cuenta de lo que pasa con él y a su alrededor, ¿sí? Por otro lado, para el psicoanálisis, sí hay una diferencia entre la conciencia y el inconsciente, también para la psicología. La diferencia es que para la psicología lo que importa del ser humano es todo eso consciente, que dice que es con lo que podemos trabajar, y el psicoanálisis va a decir sí, pero la conciencia solamente es la capa exterior. Lo que realmente somos, es inconsciente. La gran mayoría de nuestras acciones, de lo que pensamos, decimos, creemos, es inconsciente y se viene formando desde muy temprana edad. Y entonces nosotros tomamos decisiones, vamos por la vida haciendo ciertas cosas sin saber por qué las hacemos. Cuando decimos, es que yo sé que está mal, pero no sé por qué lo hice, o yo sé que no iba a estar bien, pero no sé por qué lo hice. Y precisamente eso habla del inconsciente y de cómo nos domina. Es lo que dice el psicoanálisis. Sí, está bien la conciencia y tenemos que entender que está esa capa que llamamos conciencia, pero realmente nuestra conducta no se va a modificar, o lo que llama la psicología la conducta, mientras no podamos nosotros conocer cómo construimos quién somos, ¿no? Y eso se hizo inconsciente. La gran mayoría de nosotros no decidimos ser como somos, no decidimos a veces ni por qué nos gustaban las cosas, simplemente nos empezaron a gustar, ni por qué creemos lo que creemos, ni por qué pensamos que así es el amor, ni por qué pensamos que así es la familia, y ya de repente ya tenemos una vida y un montón de cosas y nunca realmente nos detuvimos a ver cómo se conformó. Entonces el psicoanálisis dice, tienes que conocer todo lo que es inconsciente en ti, y eso te va a llevar, digamos, a lo mejor a que tengas más dominio, entre comillas, porque nunca es total, de tus procesos conscientes, ¿sí? Es decir, la conciencia solamente es la capita de afuera de lo interior. No sé si ya me fui demasiado profundo. Dentro de nosotros vive otra persona. Algo así. Y no la conocemos y nos domina. Entonces, aquí podríamos utilizar el ejemplo de Intensamente, en donde, por ejemplo, Riley tenía su árbol de creencias y aparte tenía sus islas de personalidad. Uh-huh. Entonces, creo yo, así como lo comentas, creo yo que las islas de personalidad son como esta parte consciente, ¿no? Que son como las cosas que a ella le gusta, que la familia, lo que hace, lo que ella conoce y ha vivido y se da cuenta que
en lo que ha participado y cosas así. Pero esta parte más profunda que son sus árboles, su árbol de creencias, es como estas cosas intrínsecas que van, como los pensamientos más divertidos, los pensamientos tristes o los pensamientos más profundos que tiene, pero que van creando qué es ella, como la esencia de lo que es Riley. ¿Sí podría ser más o menos? Sí, de hecho, pues Sí, pero no. sí, no, sí, lo que voy es que la película Intensamente desde la 1, de hecho es muy citada porque es muy, como decían, de manzanitas uno, ¿no? Ayuda a entender de manera muy claramente. Pero por eso estamos aquí, por eso... No, pero digo, está bien. De hecho, por eso se puso muy de moda, porque creo que ayuda muchísimo a explicar esas cosas, ¿no? Claro, a veces, pues, como todo Disney, no todo es tan fácil como en Disney, ¿no? Pero en efecto, sí, así... la cuestión es que la personalidad no es consciente, pero sí, pero la personalidad se va formando de todas esas experiencias que uno va conformando. Creo que eso es lo complejo. Yo a veces pienso en una licuadora. Disculparán el ejemplo de la licuadora. No, pues claro. Está bien. Está bien. Freud tiene un esquema que llama el esquema del peine, pero lo pienso mejor como una licuadora. Es todo lo que vamos viviendo en el día, entra por un lado de la licuadora y lo vamos metiendo en la licuadora, ¿no? La cuestión es que va entrando y se va revolviendo con todo lo que va quedando. Es decir, todo lo nuevo va quedando, y todo lo que queda dentro en la mente ya no es diferenciable una cosa de la otra. Digamos, queda como revuelto. Por eso a veces no es tan fácil esta idea de como poder regresar a ese recuerdo, de lo que me refería, a ese recuerdo que me hizo, o a esa escena. ¿Por qué? Porque todas se van, digamos, entremezclando. Por eso no es tan fácil. Bueno, dices, es que ya voy mucho terapia y siento que no cambió nada. La cuestión es que a veces, imagínense, tenemos, dependiendo de la edad de cada uno, tenemos años formando nuestra personalidad. Y entonces poder detectar esa idea de, es que tú estás traumado, que es la típica de la película, por esa vivencia que tuviste en la infancia. Luego es que no es solamente esa vivencia, es precisamente un conjunto. Ajá. Y no es tan fácil ver qué fue cada uno de esos, pero en efecto, todas esas vivencias van entrando a la licuadora, se licúa, y ya lo que sale, ¿no? Ya no es igual a lo que entró. A veces planteo el ejemplo de los papás y los hijos, que a veces la historia de por qué los hijos recuerdan de diferente forma una misma vivencia. Todos la vivieron, todos estuvieron en ese momento, pero cada uno la recuerda de manera distinta y vive de manera distinta, ¿no? Conocí una persona que una vez me decía, es que yo siempre me sentí solo porque mi mamá casi no estaba conmigo, porque se la pasaba trabajando todo el tiempo. Oye, de mi infancia no vas a estar hablando. Pero precisamente él, por ejemplo, se quejaba mucho de eso, pero gracias, digamos, a eso que su mamá hizo, que su mamá era madre soltera, trabajaba todo el tiempo, pues le dejó una casa, ¿no? Le dejó cierta estabilidad económica, pero su queja era, es que mi mamá no estaba. Y él quería una mujer que no trabajara para que estuviera en la casa cuando tuviera los hijos. Y yo le decía, oye, ¿por qué mejor en lugar de pensar tu historia como en mi mamá nunca estuvo en casa, piensas, mi mamá se fregó toda su vida para que yo tuviera las posibilidades que yo tengo ahora? Y me decía, nunca lo había pensado así. Para mí siempre fue, es que mi mamá no iba a la escuela, es que mi mamá no iba a los festivales, mi mamá no iba a esto. Sí, pero eso te permitió y te ha asegurado esto. Claro, no es tan sencillo desenmarañar todas estas ideas que nos hacemos de la infancia, pero también es interesante darnos cuenta que a veces que lo que creemos que son recuerdos, diría Mecano, pueden ser mentira. Es decir, lo que creemos que es nuestra historia es como decidimos nosotros contarnos nuestra historia a partir de diferentes cosas, que también eso implica que tal vez podemos buscar formas distintas de contarla. Entonces, si tenemos ciertos momentos fundamentales, pero esos momentos va a depender de cómo los leímos, cómo los contamos y además cómo se fueron mezclando con todas las capas que ya venían alrededor. Y ya lo que sale todo licuado, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Saúl.
Sí, yo recuerdo, voy a hacer una referencia cinematográfica como es costumbre. Hay una película que me gusta mucho y que me impactó un poco que se llama La Isla Siniestra, no sé si la hayan visto. Leonardo DiCaprio. Sale de Leonardo Hace DiCaprio mucho tiempo, y sí. ¿cómo se llama el otro? Mark Ruffalo Ruffalo. Entonces la historia va de que un detective lo mandan llamar de un centro de atención. Penitenciario. Sí, centro de atención psiquiátrica. Ah, En una isla, se llama la Isla Siniestra. Y entonces él cree que va a descubrir crímenes que están ocurriendo en ese lugar, pero conforme avanza la historia te das cuenta que en realidad él inventó eso que está creyendo que está haciendo. O sea, él no fue a descubrir o a investigar crímenes, sino que él es un interno de ese hospital y que el doctor que manejaba el hospital, que dirigía las investigaciones y los tratamientos, montó toda una obra teatral para que él pudiera vivir su mentira, su experiencia y recuperara su identidad real, porque él estaba perdido en esa fantasía. Al final la historia termina en que él decide vivir su fantasía, aunque lo van a lobotomizar, si se dice así. Antes se hacía la lobotomía, sí. Prefirió Era un tratamiento. seguir su fantasía que aceptar su realidad, porque en su realidad había cometido algunas atrocidades. ¿Es así como ocurre la locura en la gente? Uy, oigan, están haciendo preguntas muy complejas, ¿eh? No, muy interesantes, pero que, híjole, me ponen a uno en aprietos. La mente es bien fascinante. A mí siempre, creo que por eso estudié lo que estudié. La mente es completamente fascinante porque la mente tiende, yo les decía, nuestro cerebro siempre nuestra mente va a protegernos. Va a buscar la manera de protegernos a cualquier medida, incluso de la realidad. Es decir, prefiere sacarnos de la realidad a que podemos tener una realidad en la cual el sujeto no tiene la posibilidad de sostenerla. Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis con respecto a la locura justamente plantea cómo a veces un mecanismo de un sujeto, digamos, pareciera ser que hay algo que no puede sostener de la realidad, puede generar una escisión. Es decir, puede ocurrir, por ejemplo, que yo tenga un duelo que sea muy doloroso y la mente no puede, digamos, con esa información. Y entonces lo que hace la mente es quebrarse, se cinde. Una parte tiene una cierta parte de conciencia de la realidad, pero en la otra, esa persona o sujeto o objeto que yo perdí sigue presente. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es capaz de procesar tanto dolor. Finalmente, la mente, nuestra psique va a tratar de evitarnos el dolor. Lo raro es que esta idea de evitarnos el dolor no implica necesariamente que vivamos sin dolor, sino que pareciera ser que va a ser una transacción respecto a qué es más doloroso y qué es menos doloroso, ¿no? Pensemos en las enfermedades psicosomáticas. Pues a lo mejor me es menos doloroso vivir con una gastritis, ¿no? Que ponerme a trabajar. Y ya no tomar cerveza. Sí, o trabajar aspectos Comer personales, picante. ¿no? Decir, prefiero vivir con la gastritis que ponerme a trabajar con mis miedos infantiles, con mi problema de enojo. Entonces el cuerpo dice, pues vivamos con gastritis, ¿no? Por ejemplo, si uno lee a Freud, los casos de Freud en su época, en los años 1900, es fascinante. En la fecha sigue habiendo casos como los de Freud, pero por ejemplo había una paciente de Freud que se llamaba Isabel, siempre me ha dado mucha gracia este caso, insisto, los voy a parafrasear muy burdamente, pero era una muchacha que estaba enamorada, de cierta forma, del esposo de su hermana, y entonces salen a pasear, y en la paseada se le viene en la mente un pensamiento: si mi hermana se muriera, yo me quedaría con su esposo. Uy, un paninazo. Inmediatamente, ella bloquea ese pensamiento, y lo que empieza a aparecer en ella, dolores de pierna. Empieza a dejar de poder caminar, eso y otras cosas, ¿no? También con el padre. Y entonces empieza con dolores de pierna. Entonces parte del trabajo que empieza a dar con tiempo, lógicamente, es que empieza, pues, ¿cuándo empezaron los dolores de pierna? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no puedo caminar? Porque no le encontraba nada físicamente. De hecho, parte del nacimiento del psicoanálisis, también de la psicología, tiene que ver con eso, cómo había enfermedades que no tenían ningún origen biológico, pero la gente realmente estaba enferma, ¿no? Dejaba de ver,
no podía tomar agua, no podía respirar, estaba paralizada, pero físicamente estaban bien. Por eso los médicos le decían a estas enfermas que estaban locas, ¿no? O enfermas de los nervios, o las hacían menos, porque son estas viejas locas, ¿no? Están bien, o sea, no les está pasando nada. Las histerias, viejas histéricas, ¿no? Que también tiene su origen interesante la cuestión de la histeria. Su connotación femenina. Sí, el útero. Sí. ¿Sí? Entonces, se hacía menos. Y precisamente Freud dice, no, es que esto les es interesante, ¿no? O sea, ¿por qué el cuerpo está enfermando cuando no hay nada biológico? Y finalmente en Isabel era eso, bueno, eso y otras cuestiones con el padre, pero como que su mente dijo, ¿qué es peor para mí? ¿Aceptar que yo estoy deseando que se muera mi hermana para quedarme con su marido o vivir con dolor de piernas? Prefiero vivir con dolor de piernas. Entonces, fíjense cómo inconscientemente a veces nosotros mismos escogemos, ¿no? Escogemos entre comillas porque es inconsciente, cuál es el menor de nuestros males, ¿no? Entonces yo prefiero estar con esto que tomar la responsabilidad de mi salud. Prefiero vivir con una enfermedad, no que ponerme a trabajar porque está pasando esto. Entonces, bueno, por eso le decía, esto de la enfermedad y la locura es complejo porque, por eso decía, todos somos un poquito locos, porque todos, digamos, esta cuestión de escindirnos subjetivamente nos pasa a los locos que le llamamos locos, que son los psicóticos o esquizofrénicos o paranoicos, pero también a nosotros los que somos más neurotiquitos, también tenemos esas cosas, ¿no? Tenemos dolores que no se nos quitan. Hasta acá ¿no? llegó la pedrada. Y no siempre es de cuerpo, a veces es de pensamiento, a veces nos persiguen ideas que no son ciertas y estamos perseguidos por las ideas, que esos son más pensamientos obsesivos. Por ejemplo, aquí me hace la pregunta de cuando nosotros vamos entrelazando todas estas ideas y están bien arraigadas, y por ejemplo, la otra vez platicábamos acerca de las crisis de los 40, ¿no? Y de cómo es que estas ideas arraigadas pues se desvanecen porque es algo pues que ya, no sé, a cierta llega una edad que dice, ya te vale cacahuate todo, es una farsa esta vida. ¿Es cierto eso de que en cada edad hay como, digamos, esa crisis de esa maraña de pensamientos La o crisis de ideas? de la década. O de ideas que tenemos preconcebidas desde la infancia o desde anterior que te hace actuar de cierta manera? Mira, la subjetividad humana no es tanto como una lista de check-ins. Lógicamente, la psicología, como cualquier otra ciencia, la idea de la ciencia en cierta manera es organizar las cosas para poder entenderlas. Entonces eso ha hecho que muchas áreas de la psicología se generen como ciertas cronologías o se generen ciertas ideas, ciertas temporalidades, pero aguas, o sea, sí hay crisis, pero también hay que tener cuidado porque finalmente luego también generalizar diciendo que a cada quien ya le va a pasar en cierto momento ciertas crisis puede provocar más bien que culturalmente lleve a que las personas digan, ya me va a llegar esa crisis. Quiero tener mi crisis O estás pensando en, ay, ¿qué crisis me va a tocar? De hecho, una de las críticas que se hace a la psicología es que de repente de tantos nombres que le hemos puesto, tantas cosas, hemos generado que ya la gente diga, ay, lo que pasa es que lo que él tiene es esto, TDA. ¿no? TDA. Entonces ya ejemplo. todo es TDA. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces sí, lógicamente, la existencia del ser humano, me voy a escuchar muy trágica, siempre va a ser una crisis, siempre va a haber. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano nacemos vulnerable y llegamos a un mundo de manera muy vulnerable y llegamos a una sociedad que tiene demandas desde chiquitos de aprende a hacer popó, aprende a hablar, empieza a hacer. Entonces, si fijan, siempre hay una presión externa, ¿no? Forzamos a que nuestro cuerpo no tiene nada de natural. Desde chiquito lo enseñamos a que se adapte a una sociedad y a unas ciertas reglas del lenguaje. Entonces, nuestro cuerpo es un cuerpo socializado, nuestro cuerpo es un cuerpo atravesado por el lenguaje, nuestro cuerpo es un cuerpo que ya no es nada más un aparato biológico, ¿sí? Entonces, siempre va a haber, digamos, esta tensión entre nosotros y el mundo exterior. Y el mundo exterior puede ser la pareja, la familia, la vida, el trabajo. Si se fijan, todo eso son cuestiones artificiales que los seres humanos creamos, ¿sí? El matrimonio, ¿no? La familia, todas son construcciones sociales. Y entonces tenemos un organismo que está en constante tensión con esto exterior, tratando de acomodarse constantemente.
Entonces, en ese sentido, yo diría, pues siempre va a haber una crisis que vamos a poder manejar de mejor o peor manera, dependiendo de cómo logremos generar estrategias que nos permitan afrontarlo, ¿no? Y eso, claro, depende mucho de nuestra crianza, nuestra cultura, cómo nos hemos adaptado, de qué manera hemos aprendido a interpretar todo. Pero entonces no es necesario que necesariamente haya crisis así. Muchos llegamos a esas crisis también por presiones culturales, ¿no? Ya llegaste a los 40, ya te toca tus crisis los 40, ¿no? Ya cumpliste, Sí, ya me hace falta la crisis. ya cumpliste 41, ya aguas. De hecho, hay estudiadores que dicen la adolescencia no existía, ¿no? La adolescencia es una creación también, y entonces a partir de que se crea el concepto de adolescencia, empiezan a aparecer los fenómenos de la adolescencia. Y entonces tenemos adolescentes de 30 años, ¿no? Ey, otra pedrada. Ay, este capítulo es bien lapidario. Perdón, creo que ando yo aquí monologando. 20 puntadas cada vez. Vámonos. Sí, pero es eso. Entonces sí hay crisis, pero Siempre hay crisis. siempre hay crisis. Sí, ¿mande? ¿Las crisis son buenas o son malas? Yo creo que siempre es bueno, o sea, realmente, creo que hablando cuando hablamos del amor, de la fantasía, del ideal, muchos de los psicólogos y psicoanalistas decimos que el peor enemigo de la sociedad de la actual es la idea de la felicidad. ¿Por qué? Porque el consumismo, el capitalismo nos ha llevado a la idea de que la felicidad es un estado constante que vamos a tener siempre y la gente está apostando a querer estar felices siempre. No soportamos ya la tristeza, no soportamos el duelo, no soportamos las emociones negativas porque siempre tiene que estar uno bien. Que ojo, ¿No? no hay emociones negativas. Pero cuando estamos enojados decimos, ay, no queremos, que triste, no queremos precisamente. Entonces, la cuestión es, no siempre estamos bien. Y a veces precisamente las crisis nos llevan a enfrentarnos con eso que no queremos ver, nos lleva a darnos cuenta que algo no está bien. A veces decimos de manera muy metafórica que la línea de la vida no es línea recta, ¿no? Los médicos, el aparato recto es la muerte, el corazón hace, ¿no? Arriba para abajo, para arriba para abajo. Y creo que es así. Hay momentos donde uno está peor, ¿no? Muy arriba, y hay veces estás estampado en el suelo. Pero finalmente creo que es eso, darnos cuenta que la vida tiene que ver con... La vida es eso, pequeños momentos donde nos sentimos bien, pequeños momentos nos sentimos de la fregada, ¿no? Y todo eso conforma. Pero si seguimos creyendo que la vida es pura felicidad, pues nos vamos a ser muy consumistas de todo lo que nos dicen que tenemos que comprar o hacer o vivir para ser felices. Incluso la idea de la pareja, de la familia y cómo tiene que ser. Y como no es como me dicen que tiene que ser, entra la crisis. Y en esa crisis o puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero la idea es que si una crisis está bien trabajada, es una buena experiencia, pero claro, en el momento no la sientes así, pero eso va a depender otra vez de cómo puedes salir de esa experiencia que llamas crisis. Adelante, Saúl. Precisamente llegamos a otro punto. ¿Cómo la psicología atiende los problemas que una persona o que una sociedad pueda tener de cuestiones psicológicas? ¿En qué consiste un tratamiento psicológico? Sé que hay varios enfoques, pero ¿cuál es lo básico de atender a alguien que tiene un problema psicológico? Bueno, como decíamos, va a variar los enfoques. Como decía, hay muchos enfoques de diferente manera de acercarte. Yo a veces planteo que cuando uno va a un psicólogo y tal vez no me funcionó, hay que darnos una oportunidad. Es como cuando uno estás buscando qué te gusta o qué no te gusta. Tienes que probar varias cosas para saber qué modelo, qué diseño se acomoda mejor. Bueno, eso no quiere decir que una terapia tiene que ser siempre suavecita y me tengo que salir sintiendo siempre súper bien, porque no necesariamente, a veces uno sale del trabajo psicológicos o terapéuticos sintiéndote de la fregada, pero sí que a veces hay ciertos tipos de trabajos que le ayudan más a unas personas que a otras. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, el humanismo que trabaja con las emociones y que hay personas que no saben cómo expresar las emociones, que no saben cómo manejarlas, y ahí, digamos, el trabajo es esto, es que el sujeto sepa reconocerse, expresarse y manejar eso que a lo mejor no le gusta hablarlo y decirlo, ¿sí?
hay personas que esto del manejo de las emociones, si se pone a llorar una sesión o 2 sesiones, ya se hartó y quiere irse a la fregada. Yo no puedo, no puedo con tanta catarsis, yo no puedo con esto. Que bueno, que eso implica que tiene que trabajarlo, pero, por ejemplo, las técnicas cognitivo-conductuales se van más específicamente de, yo lo único que quiero es subirme a un elevador, por ejemplo, una fobia a un elevador. No tengo ganas de que me estén diciendo, yo lo único que quiero es que me ayuden a subirme al elevador porque mi trabajo está en el 10º piso y entonces ayúdame. Que me canso de ver escaleras. Entonces, sí, algo así, ¿no? En estas fobias ya muy profundas. Entonces, a lo mejor una terapia cognitivo-conductual que les van ayudando con aproximaciones sucesivas a que cada vez más pueda llegar a eso, puede ser algo muy práctico, ¿me explico? O cuando estás en un momento de crisis, pues una terapia breve de emergencia, ¿no? Hay terapeutas que se llaman terapia breve y de emergencia, que es una terapia muy corta para que el sujeto, o sea, por ejemplo, si un sujeto está al punto del suicidio, no le voy a decir vete ahorita al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es un trabajo de mayor tiempo, de trabajo, entonces ahorita lo que ocupas es sacarte. Entonces a lo mejor ocupas también hasta ir al tratamiento psiquiátrico para que te regule, ¿sí? Y, por ejemplo, el trabajo del psicoanálisis lo que trata de hacer es precisamente un trabajo, por eso se llama psicoanálisis, no terapia, porque el trabajo del psicoanálisis es más un trabajo de análisis de conocimiento de ti mismo. Y entonces no es como que, yo voy a salir curado, no es, vas a ir a desenredar y a desmadejar todo eso que has formado toda tu existencia poco a poco. Entonces, dependiendo, ¿no? Sí, y precisamente, ¿se puede curar? O sea, vamos, algo grave, un duelo de muerte, por ejemplo, alguien perdió a algún familiar. ¿Se puede curar ese dolor? ¿Se puede...? Les digo que hacen preguntas bien difíciles. La cura. Esta cuestión de la cura también es otra cuestión compleja de trabajar. ¿Por qué? Porque curar implica que estás enfermo. Y ahí también es donde discrepamos, por ejemplo, con el psicoanálisis, a veces con la psicología. Porque ciertos procesos como el duelo no necesariamente implica que estés enfermo, ¿no? Por ejemplo, el duelo, un duelo muy prolongado se puede convertir en melancolía, que es ya después cuando la psicología y la psiquiatría dice, bueno, ya hay un trastorno. Pero finalmente la cuestión es que, por ejemplo, nuestra sociedad cada vez da menos tiempo para un duelo. ¿Qué es un duelo? El duelo implica la pérdida de un ideal o de un objeto o de lo que tú quieras donde tú depositaste cosas, ¿no? Hablando del amor. Por ejemplo, yo me enamoro de alguien y le pongo todos mis ideales, todo mi amor, esa persona se va, se muere. Y entonces, ¿qué pasa? El sujeto se queda con esa sensación de vacío por la persona que se fue. Y uno dice, ya no llores, no, ya va a pasar. Le dice, no, lo que pasa es que el sujeto tiene que buscar o pasar por un proceso precisamente en el que pueda ir poco a poco trabajando eso y poniendo un lugar a esa pérdida. Entonces, curar un duelo es complejo porque, o sea, curar el duelo pues sería regrésale al objeto que se fue y no se trata de eso. Se trata más bien de que aprenda a enfrentarse o a buscar formas de vivir y de estar bien en esa nueva circunstancia en la que está. ¿Me explico? Y entonces sí puede haber, digamos, en ese sentido, llamado cura, más bien tiene que ver con esta idea de que el sujeto aprenda o busque estrategias para enfrentarse a sus circunstancias cambiantes, ¿sí? Pero finalmente no hay ninguna pastilla ni nada que te pueda quitar quién eres. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un pensamiento obsesivo, tiendo a pensar obsesivamente, tal vez nunca se me va a quitar, o sea, no me van a quitar con una pastilla quién soy. Lo que sí puedo buscar son formas de sufrir menos o de tratar de darme cuenta que ya estoy sobrepensando las cosas y tratar de buscar estrategias para mejorar y sufrir menos. ¿Me explico? O no sufrir. Entonces no es tanto como curar porque de repente insisto, es que eres obsesivo, te voy a quitar lo obsesivo. No es cierto. O sea, sería una mentira cualquier psicólogo que te diga, te voy a quitar lo obsesivo. No, te van a ayudar a lo mejor a controlar. Te van a controlar, a manejar, a buscar nuevas estrategias. Pero quien somos nosotros, no hay ninguna pastilla que nos lo quite. ¿Me explico?
Por ejemplo, a lo mejor si tengo alucinaciones, el psiquiatra, porque el psicólogo no da pastillas, el psiquiatra puede dar medicamento para controlar las alucinaciones, pero el sujeto va a tener siempre que estar de cierta manera buscando controlar ese funcionamiento del cerebro, sobre todo si es algo neurológico, pues ya estamos en otro campo, ¿no? Digamos, el psiquiatra va a dar la pastilla para tratar de controlar las alucinaciones. Lo que podría hacer el psicólogo en ese caso es ver de qué tratan las alucinaciones, qué es lo que está alucinando, qué es lo que le está diciendo su mente con esas alucinaciones, ¿sí? Es decir, ok, ya están las alucinaciones ahí, vamos a ver qué te está diciendo. A ver qué puedes aprender de ti de esas alucinaciones, qué están diciendo. ¿Pero por qué? ¿No? Y el psiquiatra dice, no, vamos a darle su pastilla para quitárselas. ¿Y si es un fantasma? Puede ser, también. Capaz de que lo pensábamos que era loco, pero realmente... Estaba viendo fantasmas, Era un ¿no? medium, sí, claro. Tenía- Es como en el libro de La historia del loco, de John Katzenbach. Precisamente va de eso, de alguien que es esquizofrénico y que tiene... y lo meten a un psiquiátrico y ayuda a resolver un caso de un asesinato. Y Yo ahí... Ajá. continúa. No termino. Termino. Yo duré cerca de un año yendo a terapia y lo primero que me dijeron fue precisamente eso. No te voy a curar, tú tienes un problema de ansiedad y esto no se quita, se controla. O sea, no dice no hay cura, o sea, eso se controla, no se quita. Lo primero que me dijo. Y ahorita que dijo Saúl de ¿y se cura o no se cura? Creo que hay que meternos más a fondo y decir, ese es un concepto que tenemos nosotros, bueno, al menos lo que yo he visto en mi entorno social, la gente que me dice, ¿y por qué vas al psicólogo? Si a final de cuentas, pues, sales igual, o sea, les platicas, pero no te dicen nada, o sea... Pura gastadera. Ajá, y pura gastadera, o sea, nada más vas a contarles y nada más te dicen, sale pues, te veo en 8 días y pues, intenta hacer esto. Dice, pero yo pensé que me iban a dar como la receta mágica para curar mis problemas. O sea, creo que tenemos un concepto erróneo de lo que es la psicología o lo que tiene en papel lo que hace un psicólogo. Yo siempre le digo en las clases a los muchachos que los seres humanos somos bien irónicos, porque tanto en el amor como en el trabajo, cuando buscamos que alguien nos ayude, es bien interesante. Es decir, yo voy con alguien para que me diga que está mal en mí. Digo, pero si ese no me conoce, si no sabe nada de mí, ¿cómo me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer? Hago esto parecía decir que es promoción antipsicólogos, pero no, porque precisamente los únicos que podemos saber qué pasa con nosotros somos nosotros mismos. Los únicos que podemos trabajar, digamos, o descifrar de dónde están nuestras problemáticas y buscar maneras y estrategias de cómo hacerlo somos nosotros de mejor manera. Aguas. Sin embargo, a veces eso no lo podemos hacer solos. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos tantos años de nuestra vida formando una forma de pensar que a veces ya no escuchamos ni siquiera lo que decimos, ni cómo a veces le estamos haciendo daño al otro con lo que decimos, ni que estamos generando patrones que nos están lastimando en la vida, que estamos repitiendo lo mismo. Yo tuve una paciente en el Cerezo, yo trabajé en Cerezos un tiempo. Perdón. ¿Cortando cerezas? Ok, les decía, perdón por la tos. Yo trabajé un tiempo en el Cerezo y una paciente me decía, es que he tenido 5 relaciones distintas, todos de ellos eran muy diferentes, pero no sé por qué siempre terminaban igual las relaciones. Y yo le decía, ¿y qué crees que tengan en común? No, nada. ¿Y qué tienen en común? ¿Seguro que no tienen nada? Y le dice, pues solo que yo. Pues sí, ¿no? Si estás con personas distintas, pero siempre pasa lo mismo y termina en lo mismo, creo que ya es momento de estar diciendo, es que tal vez los otros o las otras son los que están mal. A lo mejor hay algo en mí que está provocando que la relación o las relaciones terminen exactamente en el mismo punto siempre. Claro, es mucho más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Y creo que finalmente tiene que ver con eso. A veces ya tenemos tanto tiempo acostumbrados a actuar de cierta forma, a pensar de cierta forma, que nos cerramos, y por eso a veces ayuda que haya alguien ahí que me permita, como una función de espejo, ¿no? Que permita que yo me dé cuenta, simplemente escuchando
a veces qué es lo que digo o cómo lo digo, ¿no? Porque a veces no nos detenemos ni a escucharnos en eso. Entonces a veces esa es la función del psicólogo. A ver, ¿ya te diste cuenta lo que estás diciendo? Oye, ¿qué implicaciones puede tener decir eso? No, pues ninguna, a ver, ¿no? Como para ir desarticulando esos patrones que ya no nos damos cuenta. Es decir, y a veces decimos, sí, pero con los amigos. Es que la realidad es que la familia y los amigos, pues son la familia y los amigos. Y también están inmersos dentro de esta problemática. Y siempre es como adecuado tener una visión fresca que sea externa a todo este problema, ¿no? Uh-huh. Y eso, a lo mejor alguien decía, y esto es, nunca se acaba la terapia, o ¿cuándo se acaba? Pues a veces puede tener periodos, puede decir, ahorita tengo una problemática, no sé cómo solucionarla, ya estoy muy mal, pues voy a un psicólogo, no porque esté loco, sino porque a veces simplemente se nos salen de las manos las cosas y ya no vemos, ¿no? Yo le decía, es como cuando uno escribe una tesis, que estás escribiendo la tesis, y después de un rato no ves errores, y la lees, 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 y no ves errores, y luego alguien más la ve y dice, y no manches, tienes un montón de errores de ortografía y problemas de acento, y dices, ¿cuál? Yo ya lo revisé, hasta lo puse con Google, ¿no? Para que lo checara. Si tienes, y lo ves y dices, sí es cierto, está bien claro, ¿cómo no me di cuenta? ¿No? Que estaba escribiendo vaca con B de bueno. Pero es eso, ya uno está tan metido que dejas de ver. O incluso cuando la presentas y después de un tiempo la vuelves a leer, dices, ay, ¿cómo puse esto? ¿Cómo fue posible? ¿No? Y finalmente así somos nosotros. Cuando estamos metidos en la bronca, aunque nos creamos que somos los eruditos y que nos conocemos muy bien y que yo soy muy fregón y que no necesito a nadie más, no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente ya está metida en eso. Entonces, es esa otra persona que puede ayudarnos a darnos cuenta, a plantearnos ciertas posibilidades, y a lo mejor algunos psicólogos plantean ciertas estrategias, a ver, inténtalo dependiendo del área, a lo mejor puedes ir por ahí, trata de checarte eso, estás repitiendo esto, ¿no? Puede ayudar. Y a lo mejor ya pasó un tiempo, ya acabó ahí, ya estoy mejor, pasa el tiempo, estoy muy bien, y otra vez viene otra crisis. Y dicen, no, que ya estaba súper bien. No, porque así es la vida siempre tiene cosas distintas, nos trae diferentes momentos de nuestra existencia y no siempre estamos preparados para lo que viene, ¿no? Y precisamente ahí, digamos, donde podríamos buscar la ayuda de algún profesional que nos eche la mano. Bueno, ahorita hablando sobre enfermedades de la mente o de las ideas que tenemos, ¿cuáles serían las principales patologías que pueden existir dentro del psicoanálisis o psicología? ¿Cómo podemos reconocerlas en nosotros? Porque a veces, pues como tú dices, a lo mejor tenemos que ir al psicólogo para que nos diga, pues por ahí anda como que algo mal. Eres neurodivergente y tienes TDA. Y ahora que está de moda que todos tengamos TDA. Neurodivergente. Claro. Y autismo. Ahí voy a partir otra vez de las diferencias, bueno, ¿no? espectro. No, la diferencia en el sentido que, por ejemplo, que les decía de psicoanálisis, para el psicoanálisis en sí realmente no habría patologías. Hay diferencias o diversas formas en las que estructuramos nuestra subjetividad. Es decir, que una persona esté loca, nosotros decimos que está enfermo porque está loco, está psicótico, tiene su propia realidad, está enfermo. El psicólogo les diría, pues no, más bien se estructuró su subjetividad de una manera distinta a la del resto. Nosotros no la entendemos y por eso le decimos que está enfermo. Es especial. Pero finalmente, digamos, estamos hablando de otra forma. Sin embargo, desde la psicología y la psiquiatría sí se plantea de ciertas enfermedades mentales. ¿Cuáles son las enfermedades mentales? De hecho, tanto la psiquiatría y la psicología, hay un libro que se llama el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Qué divertido debe ser ese libro. Pues sí es divertido, sí. Y este manual es un librote, ¿sí? Y es divertido, pero a mí lo que me preocupa a veces, o sea, es un libro muy vinculado a lo médico en el sentido donde plantean como ítems de que si cumples tantos ítems, ya estarías, tendrías cierta enfermedad, ¿no? No tiene contacto con la realidad, ya no tiene una productividad, bli, 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 bli. Entonces es antisocial. Entonces tiene una, ¿Ser antisocial también paranoia. es una patología mental? Bueno, hay entre los trastornos de este manual diagnóstico están los trastornos de la personalidad. En uno está la personalidad antisocial,
pero se refieren sobre todo a los que en otras áreas llaman como psicópatas o sociópatas, ellos les llaman de personalidad antisocial. No. Aunque, de hecho, más bien casi todos los que están en la cárcel tendrían ese trastorno. ¿Por qué? Porque rompieron la ley y demás, ¿no? Entonces, bueno. Solo estamos en la cárcel porque Dios es bueno. No. Entonces, la patología implicaría eso, psicopatología, que es el patos, psique, la enfermedad de la mente, ¿no? Precisamente tiene que ver con estas manifestaciones de la mente que consideramos no están dentro de la norma y entonces se consideran patologías. Pero insisto, del psicoanálisis más que patología se hablaría más bien de diferentes formas, nosotros le decimos estructuras, diferentes estructuras subjetivas y que como se estructuran de manera distinta tienen diferente forma de relacionarse con el mundo exterior. Adelante, Saúl. Yo veo que repites mucho la palabra subjetivo. ¿Qué es eso? Lo subjetivo es todo aquello que no es objetivo. No, pero que quede peor. Dícese de como- aquello que como no es objetivo. Como el diccionario, ¿no? Que Claro. Es que estás usando subjetivo. La palabra subjetividad. Incluso lo haces un verbo, subjetivar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? son los males del gremio, disculpen. La subjetividad. De hecho, como tú dices, estoy usando subjetivar, subjetividad, nos hablamos de subjetivación, de sujeto. Por ejemplo, desde el psicoanálisis, también desde ciertas áreas filosóficas y también desde ciertas áreas sociales, cuando hablábamos de sujetos, no estamos hablando de personas o individuos, sino la formación de un sujeto tiene que ver con todo aquello que permite que un sujeto se asuma como responsable de su propio ser, de manera muy, muy sociológica, lo estoy diciendo. Sin embargo, si fijan esto, aunque se oye muy fácil, no es una condición de todos nosotros. No todos tenemos las posibilidades ni contextuales, ni culturales, ni sociales para asumir responsabilidad de nuestro ser. Por eso digo que me voy a poner luego filosófica. Entonces, cuando hablamos de sujetos, por ejemplo, en psicoanálisis hablamos del sujeto del inconsciente. También hablamos de estos sujetos, cuando hablamos de sujeto hablamos de alguien que está dividido, es decir, que está la parte consciente, pero siempre va a haber una parte de nosotros que no conocemos. Es decir, somos sujetos que estamos en falta, y esa falta es la que siempre nos empuja a querer más. Entonces, digamos, ahí el concepto de sujeto. Y entonces la subjetividad implicaría todo esto que permite que nos conformemos como sujetos, ¿sí? La idea también de la psicología sería la formación de sujetos, desde la posibilidad de la conformación de sujetos que se asumen como responsables de su propia existencia, ¿no? Eso no es tan sencillo. Decía un filósofo que se llama Sartre, Jean-Paul Sartre, decía que el hombre le tiene miedo a la libertad. A mí me gusta mucho esa frase, digamos, esa es otra área, ese es el existencialismo, pero me gusta mucho esa frase porque creo que es realidad. Los seres humanos nos es mucho más sencillo ser prisioneros que ser libres, porque ser libres implica responsabilidad y no hay nada más difícil que ser responsables de nosotros mismos. Por eso preferimos a alguien que nos mande, a alguien que nos dirija, a alguien que nos diga cómo hacer, que comprar, que ver, que comer, ¿no? Que nos cuente los pasos, que nos diga qué es lo mejor que hacer. ¿Por qué? Porque tener libertad es lo más complejo para el mundo. Y entonces creo que con eso tiene que ver la conformación del sujeto, tiene que ver con esa asunción de la responsabilidad de tu existencia, y eso implica asumir la libertad que con ello viene y asumirte responsable. A veces, por ejemplo, los psicólogos mucho critican que dicen, es que todo es culpa de la mamá, todo es culpa del papá, los papás tienen culpa de todo. Hasta un cierto momento, es decir, sí, a lo mejor implica darte cuenta que ciertas relaciones con tu padre o tu madre, que ellos mismos les transmitieron sus padres, siguen repercutiendo en ti. Pero la única forma de que seas sujeto es a partir de que asumas la responsabilidad de lo que tú has hecho con eso que te tocó.
¿Me explico? Entonces no vas a poder echarle siempre la culpa a tu mamá. Es que por mi mamá, es que por mi papá. Sí, tu papá era alcohólico, sí, tu mamá te abandonó. ¿Y qué vas a hacer tú con eso? Si tú decides repetir el patrón o hacer otra cosa. Entonces ahí empezamos a hablar de la formación del sujeto. Y entonces cuando hablamos de subjetividad tiene que ver con todo eso que permite que se conforme un sujeto. Sí, y eso conecta directamente con lo que comentabas hace unos momentos, en cómo decidimos nosotros tener esos recuerdos de nuestra infancia y generar estos traumas. Decidimos, ¿no? entre comillas, sigo diciéndolo, ¿no? Okay. Sí, porque es inconsciente muchas veces. Sí, porque por ejemplo es más fácil decir, no, pues es que yo mi infancia la viví muy triste, porque tendemos a la victimización, porque es más fácil y porque creo yo que es como parte de hacer que las personas como que empaticen con nosotros y nos vean así como de, ay, pobrecito, ¿no? Entonces creo que es más fácil llegar a las personas a partir de esta victimización y de decir, es que ellos me hicieron y yo soy toda buena persona y yo no he hecho nada malo y todo lo malo que ha pasado en la vida es para mí y esto, ¿no? Entonces creo que va también por ahí, ¿no? Esta parte. Creo que acabas de decir algo muy importante y coincido contigo completamente. La palabra víctima yo siempre creo que hay que decirla con cuidado. Aguas. Eso no quiere decir que no quitemos, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia o hombres víctimas de violencia. A veces la palabra víctima ayuda a... Víctimas de violencia. No, es que Víctimas de violencia. Tiene que ver con precisamente nombrar que se está ejerciendo la violencia hacia alguien y eso. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque si nosotros tratamos a los supervivientes, por decir, sobrevivientes de violencia como víctimas, podemos caer en el riesgo, o si las dejamos nada más que se asuman como víctimas, precisamente en una paternalización, en el sentido de, ay, pobrecita, ay, está muy mal, y sí, yo, y como dices, como ser humano, y eso no es para criticar a alguien en específico, simplemente es como la condición humana, pues en cierta manera vamos a buscar lo que sea más sencillo. Y si yo veo que poniéndome en esa condición consigo cosas, pues voy a quedar en esa condición. Yo alguna vez, precisamente trabajando en la cárcel, sobre todo en el área de mujeres, fue complejo. Fue complejo por yo misma como mujer, me refiero. No por las mujeres sea compleja, sino por yo misma como mujer encontrarme ese espejeo de las condiciones en las que viven esas mujeres sociales, contextuales y culturales, ¿no? Sí. Y también en la confrontación con mi propia conformación de mujer y demás. Entonces, aplicando lo que te choca, te checa. Sí, una cosa compleja, ¿no? Pero sí llegué a escuchar, por ejemplo, discursos de mujeres que no trabajaban, sobre todo mujeres que habían tenido hijos dentro de la prisión, decían que no querían no trabajaban porque adentro hay trabajo para que ganen algo de dinero. También es un trabajo muy explotador de declarar, ¿no? También tienen condiciones muy precarias. Pero me decía, yo no voy a trabajar, ¿por qué? Pues porque todos los miércoles vienen las señoras de la sociedad de acá de San Luis Potosí, ¿no? Vienen las señoras de acá de la sociedad y pues ellas me traen todos para el niño, ¿no? Me traen pañales, me traen comida y yo decía, qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil colocarte, pues sí, es que pobrecita de mí, yo no tengo que me traigan. Entonces digo, sí, qué bueno que les ayuden, que se les apoyen, pero también debemos buscar la manera de que ese apoyo vaya acompañado de darle estrategias que le permitan sostenerse a sí misma y responsabilizarse a sí misma, porque imagínense siempre generar sujetos que están en condición siempre de denme, quedarme en posición de víctima y no asumir, digamos, la consecuencia de sus acciones y sus decisiones, ¿no? Entonces, claro, hay que apoyar no tanto a la madre, sino a la cría, ¿no? Sí. Al niño, al bebé, sí a la madre, en darle estrategias de supervivencia, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de la víctima y de colocarse como víctima, ¿no? Y también eso que me decían de los trastornos, a veces puede caer en lo mismo. Ya cuando yo... Soy víctima de mi trastorno. Sí, puedo decir, es que... Por ejemplo, decía a veces... Soy la víctima. Por ejemplo, decir, soy alcohólico. A veces ya cuando en algunos programas se parte de la asunción de reconocer que son alcohólicos, que está muy bien, primero hay que reconocer que no tiene un problema, pero también es que luego a veces eso se puede convertir en un escudo. Es que yo hice eso porque soy alcohólico. Es que soy alcohólico.
Sí, pero La eso violencia no hace implica que no Eso tú no seas te responsable. exime. Entiendo lo que estás haciendo, pero eso no te quita responsabilidad. Y es que tengo un problema de hiperactividad y por eso agarro todo, sí, pero eso no te exime que no tengas que respetar las cosas de los demás. Entonces, por eso les decía, a veces la crítica que se ha hecho a la psicología es que a veces pecamos de decir un montón de nombres de trastornos y de enfermedades y la gente se cobija con eso y entonces es que yo tengo esto y eso se convierte otra vez como digamos en otra problemática. El sujeto va por el mundo con su letrero, Sí, claro. yo tengo este trastorno, ¿no? Yo soy Tengo así, TDA. ¿no? Y No entonces... Compréndanme. No llegué a la junta porque se me olvidó porque tengo TDA. Sí, entonces, pues sí. Pues qué bueno, tienes TDA, pero tienes que asumir la responsabilidad por no haber llegado a lo que tenías que hacer, ¿no? Tu trabajo es saber que tú tienes ese problema de atención y ver cómo le haces para buscar estrategias para responsabilizarte de él y hacer lo que tienes que hacer, ¿no? No Claro. puedes, no puedes. O no puedes. Bueno, pues yo creo que podemos hacer un último comentario cada quien, una pregunta o algo que quieran compartir acerca de todo lo que nos acaba de dar la doctora. ¿Empiezo yo? Adelante. Muy bien. Pues primero agradecer a la doctora su participación porque la verdad ha sido muy gratificante todo este conocimiento. Y me gustaría que les diera a toda la audiencia un consejo para que los anime a reflexionar y así atenderse a todos estos problemas internos y a lidiar con nuestros demonios que llevamos todos los días. Porque, insisto, está muy mal visto todavía actualmente el que vayamos al psicólogo y que creo que todos necesitamos ir al menos una vez en la vida. ¿Qué nos diría, doctor? Hay una teórica, Judith Butler, que habla de un concepto que se llama vulnerabilidad. Va vinculado a más cosas, pero específicamente sobre vulnerabilidad, ella plantea que ella cree que este problema de la violencia y de muchas problemáticas sociales podrían ser atenuadas a partir del reconocimiento de la vulnerabilidad propia. Es decir, si yo me reconozco como un ser vulnerable, puedo reconocer también al otro como un ser vulnerable. Y en ese reconocimiento propio y del otro, si yo me reconozco como vulnerable, no voy a atacar al otro. Si me reconozco como un ser vulnerable, no voy a hacer daño al otro porque sé que como yo soy vulnerable, él también, él o ella es vulnerable. Entonces, creo que a veces la cultura, la historia, México, ¿no? La cultura mexicana ha alejado un poquito o ha creado una idea de que ser vulnerable es malo. O reconocer la vulnerabilidad es mala, no es de hombres, no es de machos, no es de mujeres fuertes, ¿no? Luchonas, tenemos que aguantar todo. No es cierto. No tenemos que soportar todo, no tenemos que aguantar todo y no podemos ir por la vida pidiéndole a los demás que lo hagan tampoco, ¿no? Entonces yo creo que si partimos de la idea o del reconocimiento de soy vulnerable y no puedo con todo y hay cosas que se salen de mis manos y no está mal pedir ayuda, creo que con eso podemos empezar, ¿no? Es decir, no puedo y ya. Y de ahí a ver qué fluye. Saúl. Sí, yo siempre tengo esta perspectiva muy racional y a mí me gusta mucho pensar acerca de la conciencia. Si se fijan, casi siempre me iba hacia allá, porque imagino que es algo, es algo que existe, pero que no saben dónde está, ni cómo es, ni por qué es como es. Y luego querer modificarla para tener una persona, una sociedad mejor. Es algo que a mí me llama mucho la atención y me parece interesantísimo la idea de que exista algo que aún no se encuentra, que aún no se termina de definir y que ya se está investigando, que ya se está trabajando desde hace mucho tiempo. Creo que para mí es muy interesante todo lo que nos acabas de platicar, doctora Janet, y gracias por venir y presentarnos este mundo de conocimiento que nosotros que somos de ingeniería y de ciencias exactas no acostumbramos a abordar. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por la invitación. Selene. Pues yo sinceramente te agradezco que
como comenta Saúl, que hayas venido, porque creo yo que es muy importante hablar de salud mental actualmente. Y pues nada, o sea, al contrario, muchísimas gracias. Yo ya he tomado varios cursos contigo, creo que ya me sé esta parte de las herramientas, ya he tomado varias herramientas para tratar de mejorar día a día en estas cuestiones. Y como comentas, sí es muy importante que vayamos a terapia, tener una perspectiva diferente de nuestro comportamiento, también nos brinda otra visión para poder abordar las cosas y darnos cuenta en qué estamos actuando mal o qué podemos mejorar o qué podemos cambiar. Y pues me queda como esa duda de tu experiencia en la cárcel de mujeres, que me gustaría que quizás en otro capítulo pudiéramos ahondar más profundamente, porque creo yo que todos tenemos como esa inquietud de saber qué pasa ahí, qué pasa en la mente de top, estas. ¿no? Un top de cosas más extrañas. El top de las cosas más turbias que ocurren en la cárcel de mujeres. No, pero, o sea, psicológicamente hablando, estaría bastante interesante ver como esta perspectiva psicológica y dentro de este tipo de lugares. Y obviamente, pues, un poquito más de tu experiencia, porque, pues, todos estamos... bueno, creo yo que es muy interesante esta parte, porque lo psicológico siempre es interesante. Pues muchas gracias, doctora. ¿Algún lugar donde nos podamos contactar contigo? Tus redes sociales, correo institucional, para que los que puedan escuchar puedan tener contacto contigo. Para que vayan a terapia. Y también que vayan a terapia. O por si alguien tiene alguna duda con respecto a lo del capítulo o que quieran colaborar contigo, también se puedan poner en contacto. Bueno, primero muchas gracias a todos, a todas, a todes por la invitación. Claro, con gusto, si en algún momento me invitan a hablar sobre la experiencia en centros penitenciarios. Ahorita me refería a mi última experiencia, que fue en un centro penitenciario para mujeres. También trabajé con hombres. Justamente mi tesis de maestría fue la subjetivación de la culpa en la mujer criminal. Entonces, pues bueno, es un tema que me siguió mucho, me apasiona. Me alejé un poco de esa temática por cansancio mental y físico del trabajo, pero creo que terminé en algo más complejo, que fue los jóvenes en contextos de violencia. Entonces, pero bueno, ahí ando en esas cosas. Entonces, con mucho gusto. Y bueno, mi correo institucional es janet.quiroz@umich.mx. Janet se escribe raro, Jeanne y una T. Janet.quiroz@umich.mx. Y yo estoy en la Facultad de Psicología. También, si me permite, nada más un anuncio breve. Claro. Soy coordinadora de la maestría en estudios psicoanalíticos actualmente. Está abierta la convocatoria de la maestría en estudios psicoanalíticos. ¿Hasta cuándo? Está abierta hasta junio. Abrió ahora el 20 de enero, está abierta hasta el 16 de junio. Entonces, si hay alguno interesado, conocen a alguien que quisiera cursar la maestría en estudios psicoanalíticos. ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué perfiles? Realmente está muy abierta la convocatoria, pero se plantea tanto historiadores, sociólogos, filósofos, licenciados en psicología. Ingenieros, no. ¿Ingenieros químicos? Pues nunca se ha pensado. ¿Ingenieros mecánicos? ¿Qué estaba pensando? Está abierto incluso para médicos el perfil, así está en el programa. Médicos, enfermeros, como el área de la salud. Porque precisamente la idea de la maestría en psicoanálisis no es tanto como formar clínicos en psicoanálisis como para que den terapia, sino para adentrarnos, digamos, a una forma distinta de el conocimiento de la subjetividad humana, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Psicología hay otra maestría que es en clínica especializada, que es así solamente para psicólogos, porque esa sí es para gente que pueda dar terapia. La maestría en estudios psicoanalíticos es como ese conocimiento desde el área del psicoanálisis, ¿no? Hemos tenido pedagogos, hemos tenido filósofos, en la maestría. Entonces, pues bueno, entonces abrió su convocatoria, se pide el inglés, ¿no? Se pide ¿Cuánto? Es el básico, A1. Okay. Es además como para que puedan leer los textos,
Y hay un examen que se llama Exani, que ese se pide para todos los posgrados, que se tiene que hacer, Exani 3, que justo que ahorita está la fecha del registro para el próximo Exani. Y Son ya. 1000 puntos, ¿no? Lo que se pide del Exani. Realmente, ahí más bien es valoración como de cómo sales. Es ver, no es como un puntaje específico, sino ver más o menos cómo sales en el Exani y en qué rubro sales mejor. Se evalúa con un protocolo de investigación, un anteproyecto de tesis, no es un protocolo, es un anteproyecto de investigación, y tu currículum, y una entrevista, y un propedéutico de 3 viernes. Entonces, bueno, eso nada más era para hacer el anuncio de la... ¿mande? ¿Tienen becas con así? No. De hecho, esta maestría está pensada en fines de semana precisamente por los que trabajan. Entonces, es una maestría de viernes y sábado, viernes por la tarde, sábado por la mañana, precisamente para que las personas puedan trabajar y puedan cursar la maestría. Es una maestría muy económica, cuesta 1,000 pesos mensuales. Entonces, realmente, estudios de posgrado de 1,000 pesos no los vas a encontrar en ningún lado. Sí, claro. Lo más caro es el proceso de admisión, ¿no? Los costos de entrada a la Michoacana, que andan entre los 4,000 y 5,000 pesos, dependiendo si eres interno o externo de la Michoacana, pero de ahí son 1,000 pesos mensuales. Entonces es una maestría muy económica para que las personas pudieran trabajar y cursar la maestría. ¿Ya escucharon, amigos? Anímense a entrar y ayúdenos a difundir, por favor. Pues yo creo que sería todo por el día de hoy. Pues muchísimas gracias a todos por este espacio, esta convivencia y sobre todo la buena cátedra que nos dio la doctora Janet Quiroz. Gracias. Adiós. Nos vemos. Hasta la Bye. próxima. Bye bye. Y recuerden, podcast escuchas, las opiniones de un científico no son ciencia. Coman frutas y verduras. Conciencia, un podcast original de Colonia Scientia.